que la vida simplemente nos pasa. Reaccionamos, nos adaptamos, sobrevivimos, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿estoy viviendo conscientemente o solo reaccionando a la vida? Hoy vamos a hablar de 3 palabras que pueden transformar nuestra forma de vivir. Despierta, observa y elige. Para conversar sobre esto nos acompaña Sara. Muy bienvenida, Sara, a esta charla emocional. Y antes de entrar en el tema, me gustaría que nos cuente algo muy importante. ¿Quién es Sara? Más allá de su profesión y de todo lo que hace. Hola, Bielva, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper honrada. ¿Quién es Sara? Sara es una mujer determinada, es una mujer que ha aprendido que el tiempo para sí no es negociable, que elegirme es importante, que respetarme es prioritario y que para que otro vea mi valor, yo tengo que valorarme primero. Sara, a mí me parece muy poderoso este tema de hoy de despierta, observa y elige. ¿Qué significa realmente despertar en términos de conciencia? Qué maravillosa pregunta. Despertar en términos de conciencia. Poder darnos cuenta primero de que somos responsables de todo lo que nos está pasando. Ese es el enfoque de ese despertar. Lo que estoy viviendo es porque lo he creado, de alguna manera u otra. Entonces, cuando yo puedo darme cuenta de que esta situación, en la que sea que estoy, cualquiera de estas 3 áreas importantes de la vida, salud, relaciones, dinero, por mis decisiones, yo he llegado hasta ahí. Entonces, cuando yo me doy cuenta, acepto esa responsabilidad, ahí despierto. Ahí tomo, como decimos ahora, tomo conciencia de lo que estoy haciendo y puedo comenzar ese proceso de cambio. Mientras yo no lo vea, mientras yo no decida asumir esa responsabilidad, seguiré repitiendo día tras día la misma vida. Fantástico. Yo, por ejemplo, eso siempre digo, el hecho de que cuando uno es consciente y es responsable 100% de lo que le sucede, mucho en tu vida cambia. Como por ejemplo, el asumir que todo lo que me sucede a mí es mi responsabilidad. Y hace poco en una de las charlas dije, qué alivio. ¿Por qué? Porque si yo soy responsable 100% de todo lo que me ocurre, también soy responsable de cambiarlo, porque tengo esa posibilidad de cambiarlo. Nosotros tenemos en PNL, en programación neurolingüística, Sí. tenemos una presuposición que dice, si es posible para ti, es posible para mí. Esa es una. O sea, si otra persona puede hacerlo, puede tenerlo, puede cambiarlo, yo puedo. Y hay otra también que me gusta mucho, que yo creo que la vamos a manejar más adelante. La voy a manejar más adelante porque vamos a llevar el proceso de despierta, observa y elige y creo que la vamos a dejar para esa parte de cuando elijo. Sí, no lo voy a destapar ahora, pero Okay. es muy importante eso de darme cuenta de que esta responsabilidad es mía y yo veo todo alrededor lo que está pasando. ¿Por qué no lo logro? Porque no despierto, porque sigo envolviéndome en este ejecutar, en estos mismos hábitos, porque todo cambio duele. El primer paso es ese, el asumir esa responsabilidad para poder provocar otras cosas en mí. Entonces, te hago otra pregunta. ¿Se puede despertar sin pasar por un momento difícil en la vida? Yo entiendo que sí. Mira, primero no estamos exentos, o sea, nada que hagamos para nosotros mismos nos va a sacar de la posibilidad de tener momentos difíciles. Al contrario, yo creo que mientras más conscientes somos de nuestra responsabilidad sobre nuestra propia vida, más grande es la carga que viene con los desafíos. El asunto es cómo yo voy a enfrentarme, que es una palabra que no me gusta, pero cómo yo voy a asumir esa responsabilidad, desde dónde me voy a parar, cuál es el lugar que me voy a parar. ¿Me voy a parar desde la víctima, desde la queja o me voy a parar desde la responsabilidad? Ahí entonces la cosa cambia. Pero se puede despertar porque
no tiene que ser algo tan difícil, no tiene que ser algo tan doloroso, simplemente tiene que ser algo que yo me dé cuenta que a mí no me funciona más, que hasta aquí llega. Y te voy a poner un ejemplo muy privado o muy íntimo mío, que es, lo hablábamos al principio, una situación que me pasó con mi hija mayor, donde yo tuve que decidir cuál iba a ser mi rol. Ella tomó una decisión, ella tenía 24 años en ese momento. Y yo venía siendo autoridad. Todo el tiempo yo era autoridad en mi casa. Yo era la mamá, madre soltera, estábamos en una ciudad compleja como Nueva York. Yo era autoridad. Había que hacer lo que yo dijera, lo que yo creyera, lo que yo pensaba. Había que adivinarme el pensamiento. Y ahí viene la segunda preposición. Vamos a soltarla ahora, que es a mayor flexibilidad, mayor dominio del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Una persona autoritaria, rígida, se quiebra muy fácilmente y pierde dominio del sistema. ¿Y qué era el sistema en ese momento? Mi sistema era mis dos hijas y yo. Entonces, yo quería mantener el dominio, pero ya ellas estaban grandes, eran adultas. Entonces, yo no podía dominar, pero yo quería pertenecer al sistema. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía que tomar la decisión entre ser autoridad y ser apoyo. Su decisión fue impactante y sí fue dolorosa. Al principio yo me sentí todo traicionada, irrespetada, todo lo que tú te puedes imaginar. Siento todas las emociones que te dejan abajo, en la base, bajísimas, de frecuencia bajísima, todas las sentí, todas. Pero ahí desperté, yo dije, ese fue uno de mis despertares en la vida. ¿Yo qué quiero? ¿Cuál es el rol que yo quiero jugar en la vida de mis hijas? Y sobre todo de esta, que se va de Nueva York, qué yo voy a hacer? Entonces, eso fue un despertar. Luego viene todo lo demás, pero si les sirve este ejemplo a ti y a la comunidad de qué estoy haciendo que me está alejando de lo que yo quiero ser. Porque yo quería ser una mamá presente, yo quería ser una mamá apoyo, yo quería ser, pero yo estaba comportándome como totalmente lo contrario. Ahí está el despertar. Y el despertar puede suceder en muchos momentos, y ojalá que así sea, que nos demos cuenta de todo lo que no nos funciona y todo lo que nos aleja de lo que queremos llegar a ser, de lo que estamos construyendo. Que a veces creemos que estamos construyendo algo y estamos poniéndole todos los elementos no adecuados a esa construcción. Entonces, el despertar puede que venga de algo doloroso, pero puede que no, porque puede ser algo tan sencillo como la forma en que me alimento, lo que estoy haciendo con mi cuerpo, hasta cómo me peino. O sea, ¿cuál es la imagen que yo quiero dar? Entonces, no tiene que ser doloroso, pero sí tiene que ser íntimo, interno. Y eso es lo que puede llegar a ser doloroso. Ahora que vos estás comentando eso, yo pasé algo similar con mi hija. Ahora que soy consciente también, como vos estás diciendo, de soltarla, porque ella sí fue más pequeña y como vos decís, yo era la que tenía el control aparentemente sobre mi hija, porque aún era chica, estaba en el colegio. Y en la época de la pandemia, ella se tuvo que quedar porque yo pasé a una ciudad más pequeña y ella está acá en Paraguay, en Encarnación, en el colegio todavía. Y nosotros nos mudamos a 30 kilómetros, que es la ciudad de donde está mi esposo. Y desprenderme de mi hija por esa situación. O sea, era el tema que ella todavía no estaba terminando su colegio, pero al hacer esa transición, como vos decís, sentí que perdía ese poder sobre mi hija. Ya no estaba en mi casa, ya no estaba conmigo, era diferente. Y llevar eso no es nada fácil. Realmente, yo puedo decir también que fue una de las cosas que a mí me ayudó, no digo a despertar en ese momento porque ya venía despertando de tantas otras situaciones, pero sí, fue duro. Y después de decir, bueno, tengo que soltar, tengo que dejar, ahí me vino todo eso de que los hijos no son nuestros, que son de la vida. Empecé a buscar forma yo misma de hacer que esto sea un poco más llevadero, porque es algo que tenía que pasar tarde o temprano. Pero a las mamás, nosotros las mamás nos cuesta eso. No es nada sencillo de un día para otro que tu hija o tu hijo se va. Y es la ley de la vida, porque todos hacemos eso. Pero cuando nos toca vivir del otro lado es diferente que cuando nosotros somos los que nos vamos. Así es. Te quería decir ahí también que
Una de esas situaciones con relación a mi hija, con relación a tener mi nido vacío, fue también la partida de mi segunda hija. Ella sigue viviendo en Nueva York y ella lo fue haciendo poco a poco, paulatinamente. Ella me manejó mejor. Ella me manejó mejor porque ella fue y entonces y después y mami y no venía por unos días y fue otro proceso para mí, pero también ya yo era otra persona. Entonces esa es la bendición de nuestra vida, del poder del cambio que tú mencionabas anteriormente, de que cuando se presenta de nuevo la situación, uno está en otro lugar de enfrentamiento. Claro, en ese primer momento yo me sentí, todo lo que te dije, ¿verdad? Me sentí traicionada, frustrada e irrespetada. Ya en este me sentí tomada en cuenta, querida, cuidada. La misma situación, dos momentos diferentes. ¿Quién era diferente? Mis hijas eran diferentes, pero yo era una persona diferente. Ya yo había cambiado. Ya yo no era la autoridad. Ya yo era el apoyo. Entonces, mi transición de esa situación fue completamente diferente. Y esa es la belleza. Y ese es el despertar. Exactamente. A cada quien lo vive diferente. Así es. En la segunda palabra, observar. Pero observar no es solo mirar. Implica tomar conciencia de nuestros pensamientos, emociones y patrones. Sara, ¿por qué es tan importante aprender a observarnos? Bueno, vamos con el proceso, ¿verdad? Sí. Me doy cuenta de que esto no me funciona. Me doy cuenta de que la autoridad no me funciona. Y me observo. ¿Por qué no me funciona? ¿Qué rasgos de mí no van con las edades de mis hijas? ¿Qué rasgos de mí no van con su estilo de vida, con lo que ellas esperan, con lo que yo quiero lograr? Quiero decir algo aquí importante. No podemos vivir para los hijos, pero vivimos con los hijos y son nuestros. Entonces, no, yo quiero pertenecer a su vida. Entonces, ¿cómo yo logro mantenerme perteneciendo a su vida, ser parte de su vida? Entonces, no podía con los griteríos que tenía yo. No podía con la actitud de que a mí hay que respetarme, a mí hay que decirme, y ese tono de voz y la... No podía así. O sea, ¿qué no me estaba funcionando? No me estaba funcionando mis reacciones. No estaba respondiendo, estaba reaccionando. Número dos, mis palabras, qué palabras yo estaba utilizando, cómo yo estaba motivándolas a ellas, de ninguna manera, porque yo tenía un vocabulario, claro, me estaba dejando llevar por mis emociones, no estaba siendo yo quien controlara mis emociones me estaban controlando a mí, y es como vive el 90% de la población, porque hemos estado ahí y nos dejamos llevar por los patrones, por todos aquellos patrones aprendidos, por qué diría mi mamá. ¿Qué hubiera hecho mi abuela? ¿Qué hubiera dicho la vecina del frente de mi prima? Todo eso viene. Entonces, cuando yo me observo sin juicio, solamente observando quién estoy siendo y quién quiero ser, y me doy cuenta de ese camino, me doy cuenta de lo distante que estoy de una cosa de la otra y comienzo a identificar, pero tampoco identificar no es lo mismo que justificar. Porque que yo estuviera sola, que su papá se haya desaparecido, nada de eso era culpa de ellas, no era su responsabilidad. Había sido mi responsabilidad de elegir lo que sea. Eso no viene al caso. Pero esas emociones eran las que estaban viviendo y vibrando en mí. ¿Y por qué yo la estaba sacando para ella si ella no tenía ninguna responsabilidad sobre eso? Entonces, al observarme y darme cuenta de que yo estaba siendo gruñona, gritona, mal hablada, impaciente, nada que tenga que fría, dije, ok, ¿qué yo quiero ser? Yo quiero ser cariñosa, amable, comprensiva, empática, hablar dulcemente, que ellas se sientan que quieren mi abrazo, que me quieran abrazar. Y eso no estaba sucediendo. Esa es la observación. Cuando yo me doy cuenta, sin castigarme, sin justificarme, porque que yo estoy sola, porque claro, ya tienen que saber que lo duro que es para mí. No, no lo tienen que saber. No es su rol. Ahí comencé yo a tomar responsabilidad. O sea, me di cuenta primero de que no estaba haciendo lo que yo quería. Ahora, el observarme me hizo darme cuenta de qué estaba yo haciendo para alejarme de quien quería ser. Yo quiero saber si se va comprendiendo el proceso. Primero me doy cuenta, despierto. Luego me observo
Y el observarme me va dando hasta un plan de acción. Y vamos a hablarlo después, cuando en el momento de elegirme. Pero yo voy rompiendo con esos patrones. Y eso es hermoso, el resultado. Pero el proceso, hay que llorar, hay que morderse la lengua, hay que arrancarse los cabellos, hay que comerse las uñas. O sea, no hay que hacer nada de eso. Pero es una forma dramática de decir, no es algo bonito, no es algo fácil, pero es algo simple. No es fácil, pero es simple. Es simplemente repetir y repetir. Y no justificarte, no justificarnos, porque yo siento que nosotros tendemos mucho, el ser humano por lo general aplica mucho el juicio, pero el juicio más duro es para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos observamos soltando el juicio, puedo darme cuenta de todo lo que quiero para mí con amor hacia mí, sin pensar en que mi mamá decía y mi abuela le decía a mi mamá y mi bisabuela le decía a mi abuela. Ya, eso no importa. Tú estás viviendo 40 años después y 60 años después. Ya. Pero como hemos vivido eso por años, ir en contra de esa corriente es una decisión y es de mucha valentía, de mucha valentía. Así que esa es la observación. Es buenísimo. Bueno, y ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a observar nuestros pensamientos? Nos damos cuenta, como me di cuenta yo, que yo era un ogro. O sea, yo de la mamá, de la madre dulce que yo quería ser, yo estaba, o sea, yo no era, el ogro se había comido a la madre dulce en algún momento de la vida. Entonces te das cuenta de que vienen esos pensamientos de yo quiero tener la razón, como yo soy la mamá, como yo soy la adulta, como yo estoy sola aquí, yo quiero tener la razón. Entonces, y hay que tener, o sea, después, ¿verdad? Uno se da cuenta de que todo lo que está en el ambiente es una información y entra al cerebro. El cerebro la recibe, una onda eléctrica que viene, se recibe en el cerebro y eso se convierte en un pensamiento. Y ese pensamiento instantáneamente produce una emoción. No importa lo que sea, puede ser este micrófono, puede ser esta lámpara, puede ser esta lucecita de aquí. Todo esto, todo tiene una información para nosotros. Y esa información produce una emoción. El micrófono me puede producir seguridad de que mi voz se está escuchando correctamente, pero todo produce una emoción. Entonces, claro, yo me veía, me observaba mis pensamientos. Yo decía, cónchale, pero es que a mí hay que, venían, ahí está, y ahí entra el diablito y el angelito. O sea, la conciencia y la razón de la salsa. Es ese debate interno de lo que es razonable frente a lo que quiero, de lo que he aprendido frente a lo que quiero para mi vida. Y ese debate, entonces, nos puede llevar a esas emociones. Y voy a adelantarme ahí esa pregunta. No es, al observar mi pensamiento, veo cómo mi trail, mi lógica de pensamiento, ese camino de pensamiento me está llevando a destruirme. Entonces, cuando tengo ese debate, comienzan esas emociones, porque claro, es todo lo que yo he creído por 30 y tantos años, en ese momento, está en contra de mí. Me está llevando en contra de mí. Y ahí, y eso es lo importante, y eso es lo más lindo que tiene las neurociencias, que es la neuroplasticidad. Nosotros tenemos todo para poder cambiar el cerebro, para poder cambiar nuestros pensamientos. Lo único que hay que hacer es repetir muchas veces el pensamiento que queremos, porque el otro que está ahí grabado tiene años repitiéndose. Entonces, podemos observar nuestros pensamientos y eso nos da la oportunidad de cambiarlos. Ahora vamos a ir a la tercera palabra, es elegir. Muchas personas sienten que no tienen elección en su vida, que las circunstancias deciden por ellas. Sara, ¿realmente siempre tenemos la capacidad de elegir? Totalmente, siempre, siempre. Si seguimos con este mismo ejemplo, que me encanta a mí ponerme de ejemplo porque me puedo quitarme todas las capas y nadie se va a ofender. Elegirme, o sea, dejar de tener esa razón que me decían esos pensamientos que yo había acumulado durante 30 y pico de años, 40 años. Me decían que yo tenía que ser enérgica, que yo tenía que hacer que me respetaran, pero
Mis hijas no estaban haciendo nada. Mira, de verdad, Bielba, que mis hijas son muchas buenas, que no estaban haciendo nada. Era yo, era mi ego. Y ellas estaban tomando decisiones a su edad de 24 años. Ella quería irse con su novio. Bueno, ya se casaron, ya es otra historia, pero yo me fui de mi casa y yo me casé. Yo era mucho más joven que ella y no fue así. Pero como yo había estado sola con ella, yo sentía que se me estaba yendo la vida. Claro, ahí tuve esa gran determinación, esa gran observación de decir, ese gran despertar de decir, ok, o soy autoridad o soy apoyo. Cuando observé todas estas cosas que les acabo de mencionar que yo estaba haciendo y ahora me tocaba, entonces, elegir esto. Pero como yo estaba viviendo mi proceso interno, yo estaba incómoda. Entonces, como yo era amorosa y feliz, mientras yo me estaba volviendo una etcétera por dentro. Sí, yo trato de hacerlo gracioso ahora, pero fue de muchas lágrimas. Y es así, un proceso de cambio lleva a romper con esos patrones de quien has sido y ahora quieres renacer. Y yo te digo, esta Sara me gusta mucho más. Yo me Estoy mucho identifico más cómoda en mi contigo, piel. me identifico contigo, Sara, eso me causa risa. Es como si fuera que estás diciendo mi historia, porque Claro, la pasé. claro, es así. Entonces, cuando comienzo a elegirme esta nueva yo, abrazos. Yo soy muy abrazona, pero yo estaba molesta. Entonces, ¿cómo yo supero esa molestia? Respiro, se lo entrego al universo, me pinto una sonrisa por un minuto y iba y abrazaba a mis hijas. Y le decía cosas lindas. Todo, no sé, te puedo decir como, siempre le he dicho nombres a mis niñas. Titina y Mema y bueno, cositas así. Y las abrazaba por la mañana y le decía, y le pasaba la mano por la cabeza y le pasaba la mano por la espalda y las abrazaba. Y yo había hecho eso antes, cuando eran pequeñas, pero con la pubertad, la adolescencia, yo misma me fui agriando, el divorcio y todo, y la vida de su papá, y todo lo que pasó, yo me fui agriando. Entonces comencé a conectar conmigo de nuevo y eso es elegirme. Y te voy a poner ejemplos mucho más sencillos, porque ese es un ejemplo de un proceso. Pero ¿cuántas veces te pregunta tu pareja, qué tú quieres esta noche cenar? Y tú te estás muriendo por comer comida china, pero tú sabes que a él lo que quiere es pizza. Bueno, pizza. Y tú, mira, muriéndote por unos egg rolls. Pero no lo decimos, no me atrevo ni a decirlo. Los miedos, Peor aquellos aún, patrones de cállate, peor de los aún, niños hablan cuando peor aún que a veces le preguntamos de vuelta qué quiere él. o sea, todo. Mira, llegamos a tanto que a veces hasta para comprarnos una ropa para nosotros, una pieza de ropa, pensamos en todo el mundo. ¿Y tú crees que mi hija? ¿Y tú crees que esto me sirva? ¿Y después qué va a decir mi mamá cuando vaya a la misa con esto? Por favor, date crédito, mamita. Ámate, respétate. Porque es que el autorrespeto, la autoelección, ese elegirme, viene desde ahí. No hay que llegar a extremo de que la hija se vaya, de que tú piensas de que no tengo que ser cariñosa. No, no hay que llegar a ese extremo. Es comenzar a elegirnos desde lo que quiero comer y poder decirlo. Para eso nos pusieron la voz. Entonces, ¿qué me digo? ¿Qué hablo conmigo? Y si me voy a comer la pizza, si al final decido comerme la pizza y decir que lo que quiero es pizza, disfrutarla. Ese es otro tipo de elección, el disfrutarme, el permitirme que si elegí la pizza, aunque yo quería chomen, lo que sea, me lo voy a disfrutar. Porque de una forma u otra, yo decidí, yo elegí decir que era pizza. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 72,000 pensamientos al día. De estos pensamientos, un 92% son decisiones mínimas. Me tomo el café con un azúcar o con dos. Yo no tomo café, pero yo tomo té. Me tomo el té de menta o de jengibre. Me pongo el pantalón negro o el blanco, la camisa rosada o la verde. ¿Me maquillo o no me maquillo? Todas estas decisiones del día a día, ¿cuántas hacemos para nosotros mismos? Lo primero, una de las cosas que cuando me preguntaste quién es Sara, yo me dedico 2 horas al día. Mis primeras 2 horas al día son mías. Yo corro, yo soy corredora, yo he hecho 3 maratones, me encantan las carreras, me encantan las medallas de las carreras. Y tengo un medio maratón ahora el 16 de mayo. Y
yo me despierto, yo medito, yo hago ejercicio y y después me estiro y escucho otra cosa pero esas 2 horas, yo me despierto 5 menos 10 de la mañana para estar lista a las 5. Hago esa primera meditación corta, estoy lista a las 5 para arrancar a hacer ejercicio, ya sea correr, ya sea lo que sea que me toque. Pero esas 2 horas no son negociables. Tengo que despertarme a las 5 y tengo que dedicarme 2 horas. No, mi amor, porque cada quien lo que le funcione. ¿Tengo que salir a correr? Tampoco, mi vida. Pero asegúrate de tener un espacio contigo para ti, cada día, para agradecer, para entregarle al universo lo que no te funciona, para respirar, que lo damos muy por sentado y es una bendición poder respirar. La respiración es un regalo, es uno de los regalos mágicos de la vida, porque la respiración controla nuestro sistema nervioso. Y nosotros tenemos el sistema nervioso dividido en dos, el sistema simpático y el parasimpático. Y el simpático no tiene nada, lo único que hace está para mantenernos vivos, alerta para que sepamos y genera todas estas cosas automáticas de nosotros, el hambre, que escuchamos, que vemos, que oímos, que respiramos. Y el parasimpático, cuando se activa, cuando logramos activarlo, genera la muta. Entonces, pues, si cada persona que nos escuche se decide a regalarse 5 minutos, Emma puede empezar con 3, de respirar y comenzar a sentir su corazón, yo les aseguro que su vida va a cambiar. Hoy es 14 de marzo. Practíquelo por 21 días. Y usted me cuenta, le deja aquí unos comentarios a Bielva y nos cuenta cómo usted se siente después de practicar respiración conectándonos con su corazón. Usted no tiene, olvídese de los ruidos, olvídese de todo. Conecte su respiración a su corazón y nos cuenta. Y eso es comenzar a elegirse. Qué fantástico. No es tan difícil eso. Por ejemplo, mira, de 5 bajaste a 3. Pero ese de darte tiempo a vos, qué importante, que muchas veces, especialmente las mujeres, no nos damos ese tiempo. Cuesta tanto el hecho de dedicarme a mí. Nos dedicamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros esposos, a un montón de personas. Pero ese tiempo para mí, ese cuesta. Parece que es más fácil ocuparnos de otras personas que ocuparnos de nosotras mismas. Y después nos quejamos, porque con el tiempo se nota cuando nosotros no nos ocupamos de nosotras mismas. El tiempo empieza a mostrarte, sí, pero no te estás ocupando. Así es. Y hay algo que también va mucho, y sobre todo en nuestra cultura latina. Nosotras fuimos criadas para servir a Villegueto el que llega, como decían en mi casa, pero Sí. sobre todo a tu marido, a tu pareja, a tus hijos. O sea, mi mamá decía Juana Joyo la última. O sea, primero nosotras 3 princesas y después ella se acordaba de ella a veces. Y eso va ahí, en esa parte cultural. Sin embargo, eso dice mucho de cada una de nosotras y de nuestro automerecimiento, de cómo nos visualizamos nosotras cuánto merecemos. Yo me merezco 2 horas de mi día. Y Y es eso, poco, y es poco. y te voy a decir algo aquí, como en secreto. No se lo digan a nadie. Pero a mí me gusta mucho cocinar. Y A a mí también. veces, mira, y a veces estamos aquí, mi pareja y yo, y él me dice, no, que cómo te ayudo. No me ayudes. Muchas gracias. Que esto yo lo quiero hacer. Y puede ser que quiera escuchar un podcast, puede ser que me ponga a escuchar a Deva Preval, o sea, no me importa. Ese momento yo lo uso también para mí. Pongo a Deva, pongo a Meilán, pongo cualquiera de esta música que me siento que me eleva, que me conecta y hago mi comidita tranquila y ya después yo sirvo mi cena que me encanta, poner la mesa y hacer todo el aparataje todas las noches. Sí, esa soy yo. Bueno, esa también es Ares Payat, eso también es parte. Así que vamos a proponernos, elegirnos. Quiero escuchar esta música. Y aquí están viendo, no sé, cualquier serie o cualquier programa que a mí no me interesa para nada. Váyase a ver su programa, déjenme ponerme mi musiquita y yo voy a cocinar. Y aunque no lo creamos, aunque yo esté cocinando, haciendo la comida para los dos, es mi momento. Y es como, y ahí volvemos a la observación, al pensamiento, cómo yo lo tomo.
Yo estoy, esta bendita comida, ya no puedo más con ella y que el otro no me guarda la comida lista. No, lo elijo, lo tomo para mí y lo disfruto. Entonces, nosotros tenemos 24 horas en el día. ¿Cuánto tiempo te mereces? ¿Cuánto tiempo decides elegirte? Y si tenemos tiempo, Bielba, me encantaría hacer un ejercicio Sí, me contigo y con el público. me ¿Ok? encanta. Ok, Perfecto. Todo el mundo busque su celular o una calculadora. ok, ¿Ok? Todo el mundo tiene una mano. Perfecto. ya. Entonces, cada quien va a calcular este número, su edad, y lo va a multiplicar por 365. Yo voy a calcular 48, que es mi edad, por 365. Ok, a mí me dio 17.500. A mí me dio Entonces, 20.075. ok. Entonces, guarden eso ahí, ¿verdad? Ok, Tienen ese número. Entonces, ahora 17.500 y el número que le dio a usted de cada quien. Entonces, ahora vamos a entender, miren ese número, ¿cómo les cae? ¿Les cae pesado, ligero, es mucho, es poco, es un número alegre, es un número triste? Sientan qué emoción puede llegar a producirle ese número. Mírenlo, siéntanlo, qué mensaje le lleva a su corazón. Ok, ahora vamos a calcular. Vamos a decir, vamos a llegar, ¿cuánto es el promedio de vida ya en Paraguay? entre los 60, 70, 80. Y 80. sí, vamos a Vamos a dejarlo en ponerlo ahí 80. redondo, en 80. Entonces vamos a calcular 80 por 365, 29.200. Todo el que calculó tiene que darle ese número, 29.200. ¿Y ese número cómo se siente? ¿Se siente mucho, poco, grande, pesado, ligero, pequeño? Si fuera dinero, ¿qué quisiéramos con eso? Entonces vamos a restarle ahora a ese número el número que calculamos de nuestra edad. 29.200 menos 17.520, 11.608. Y ahora, ese número, ¿cómo se ve? ¿Se ve pequeño? ¿Se ve ligero? ¿Se ve pesado? ¿Se ve corto? ¿Se ve largo? ¿Cómo se ve ese número? Y ahora la pregunta del millón es, esos días que te quedan por vivir, ¿cómo decides? ¿Cómo eliges vivirlos? ¿Eligiéndote? ¿Vale la pena darte 3 minutos al día? ¿Vale la pena darte 2 horas? Aprender algo nuevo, hacer algo que te divierta cada día, reírte cada día de cualquier cosa, admirar las flores, recibir el sol. A mí, según esto, me quedan 11.600 y un ching, 11.600 algo, y yo lo veo cortísimo, Yo también, muy corto. cortísimo. Muy corto, porque yo estos días estaba hablando con mi esposo, yo quiero vivir 125 años, o sea, llegar a la edad de 125, Pero ¿cómo? pero bien, ¿Cómo lo pero vamos? bien. Claro, yo quiero llegar corriendo. Yo veo en las carreras, hay una señora que es la misma de siempre, ¿verdad? Que ya yo tengo 10 años viéndola correr y yo la admiro. Yo voy y la abrazo cada vez que la encuentro, la abrazo. Ella no se sabe mi nombre, yo no me sé el de ella, pero yo le digo lo mismo cada vez que la veo, porque yo quiero ser ella. 30 años yo quiero, porque yo quiero ser una mujer dinámica. Cuando tenga mis nietos, cuando, no sé, cuando tenga mis sobrinos que están más pequeños, yo quiero estar disponible, yo quiero estar ahí, pero yo tengo que construir eso ahora. Yo no puedo esperar llegar a los 70 para comenzar a correr. Entonces yo estoy creando, o sea, y con esto comenzamos la charla. Hoy yo estoy creando mi futura yo. Entonces, en esas 3 áreas de salud, relaciones y finanzas, ¿cómo estoy? ¿Y cómo me estoy preparando? ¿Qué estoy construyendo para ese futuro? Que como vimos, según la calculadora, es menos. Entonces, vamos a decidir para nosotros, vamos a comenzar a elegirnos. Qué linda reflexión y qué profunda. ¿Quién se detiene a hacer eso? Por ejemplo, calcular esto, porque esto realmente te hace reflexionar. Porque cuando, como vos decís, cuando ves que los números son más pequeños de la posibilidad del promedio de vida que estamos manejando hoy, entonces ahí sí decís, bueno, ¿qué tanto voy a esperar? O sea, que ya no hay tiempo que esperar.
todo fue para ayer, no para, ya fue para ayer, tenía que haber iniciado ayer, no hoy. Sí, sinceramente es muy profundo. Y otra cosa que yo pregunto siempre a mis consultantes, las personas cuando vienen donde mí, ¿qué has comenzado que te falta terminar? Porque muchas veces nos cargamos solo con eso que no he terminado. Y claro, después que responden, la segunda pregunta es, ¿y vale la pena terminar? Porque a veces nos vivimos cargando la vida, hasta con conversaciones que quisiéramos tener. Hasta con cosas, mira, yo hace 20 años yo debí decirle a mi ex, suelta eso, mi amor, que ya es. Esa conversación no va para ningún lado, esa conversación no va a existir. Como otra mini clase de neurociencias, el cerebro es una máquina de resolver problemas. Entonces, cuando no tiene problemas, los crea. Y ahí viene la depresión, la tristeza, la amargura, la frustración. Viene de que el cerebro se concentra. Entonces, claro, ¿de qué lo crea? De material que ya tiene. Y él no tiene nada del futuro, sino que tiene cosas del presente. Entonces comienza a crearte o a recrearte esos problemas pasados. Tú comienzas a pensar esa conversación de hace 25 años con el novio que te dio tu primer beso en la escuela, que tú debiste decirle, mi hermana, ya. Y estoy poniendo cosas así para que nos relajemos, pero ¿cuántas cosas no pensamos nosotros al día que están súper lejos de la realidad y súper lejos del momento presente? Entonces, es tan importante darle al cerebro esos nuevos objetivos. Señores, no es por, ¿cómo se llama? No es por amor al deporte, que tantas personas hablan de tener metas para cada año, de escribirlas, de verlas, de visualizarlas, de tenerlas, de hacer un vision board, para que el cerebro se concentre en eso y traiga la solución de esos problemas y tú te olvides de ese novio que te dio el primer beso en el 83, porque ya no existe. Entonces, mira, eso es tú haciendo esa reflexión, me hiciste pensar que es un maravilloso momento. Allá creo que comienza el otoño Sí, el para 21 ustedes. de, sí, 21 de marzo. Y para nosotros comienza la primavera aquí en el norte. Sí. Es un hermoso momento para crear nuevas metas, para tener una meta. Mira, una meta puede ser esa, me voy a dedicar 3 minutos al día a mí, de hoy en adelante, por mis próximos 11,000 días, que me dijo mi ejercicio que me quedan. Entonces, aprovechemos estos espacios, estos momentos, para tomar decisiones que impacten nuestra vida. Y pensando bien, no es tanto esos días que te quedan, porque no, acá no se calculan las horas que te dormís, son menos. Si vas a pensar en las horas que dormí, es mucho menos. Pero si yo lo hago hasta antes de dormir, a mí me gusta mucho, yo uso mucho presentarle la opción a mis clientas de despertar, hacerlo al despertar. Bueno, porque eso ya lleva ya viene otra clase, pero viene la melatonina está implicada, la melatonina nos hace conectar más fácil con mantener más calmado nuestro sistema nervioso, conectar más fácil con nuestras funciones vitales, como de poder hacer que el corazón expanda, que expanda el amor. Otros tipsitos ahí neurocientíficos, pero de despertar, al despertar, no, don't rush, no te agites en levantarte y en salir corriendo. Tómate ese tiempo de respirar, de 3 respiraciones profundas, agradecer y asegurarte que cuando abras los ojos, haya una sonrisa en tu cara. Yo te aseguro que tu día va a ser completamente diferente después de ahí, completamente diferente, si tú lo tratas, si lo quieres a tratar. Yo lo pueden preguntar aquí a la vuelta, que hay gente que sabe. Yo me despierto así, gracias, así, a las 5 menos 10. No importa quién esté durmiendo al lado mío. A veces lo hago más bajito, pero así, sonriendo, porque es un día nuevo. Tengo tantas oportunidades de hacer cosas, de crear, de apoyar a otros, de hacer cosas lindas, de tener resultados maravillosos. Entonces, ¿por qué no? Es gratis, Sí, es cierto. gratis. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sinceramente es buenísimo. Y simplemente tenemos que reflexionar. Ahora vamos otra vez a una pregunta algo más personal.
¿Hubo un momento en tu vida en el que tú misma tuviste que despertar, observar, elegir algo diferente? Les conté de ese momento donde mi hija me dijo, me voy a República Dominicana. Y otro fue una elección de perdón. En ese momento me perdoné yo, la perdoné a ella, pero también hubo un momento con su papá, con mi ex, con el padre de mis hijas, donde yo tuve que darme cuenta, yo elegí para mí darme cuenta de que en un momento él no necesariamente quiso herirme, sino que él habló gritando, haciendo un grito de amor propio. Y fue un día que él me dijo, después de 16 años de casados, que él nunca había estado enamorado de mí. Y eso fue muy difícil para mí de escuchar, de aceptar. Yo bloqueé todas nuestras memorias juntos por alrededor de 2 años. Yo no podía recordar un momento feliz. Y había muchos, muchos. Fue hasta un día que leyendo y reflexionando, porque si no vas a aprender nada de un libro, para no te lo lea. Entonces fue muy valioso para mí darme cuenta de que no había sido. Y te voy a decir, es un libro que yo lo tengo aquí, y tal vez tú lo tienes también, que para mí, debieran dárselo a todos los niños desde 8º grado. Y es el libro de los 4 acuerdos, de no te lo tomes Sí, personal. sí, tengo. Y me Ese encanta. acuerdo de no Es te lo tomes personal, uno de mis libros preferidos. yo lo he regalado, lo recomiendo muchísimo. ¿Y por qué me llegó ese momento? No lo sé, pero cuando yo leí ese acuerdo de no te lo tomes personal, yo me di cuenta de que yo me había tomado por 2 años. Claro, tus palabras me No hicieron eran tuyas, tomármelo personal, era él. pero ¿y si nos vamos a la justificación? ¿Y si nos vamos a dónde me estaba yo parando? Entonces, yo quería dejar de sentir ese resentimiento hacia esa persona que es el padre de mis hijas. Y yo quería perdonarlo, yo no quería seguir con ese dolor. Era a mí que me estaba perjudicando, no era más nadie. Y cuando yo hice ese reencuadre cognitivo de darme cuenta de que es que él lo que estaba pidiendo un grito de amor. O sea, él no sabía cómo decirme, a tu lado no soy feliz y necesito un espacio para conocerme y amar. Eso fue lo que él quiso decir ahí. No fue lo que salió por su nivel de conciencia en ese momento, sabrá Dios, no sé. Pero tal vez era la única forma en la que yo iba a entender que esa no era la pareja para mí, que yo tenía, que eso no, porque ya habían habido otros momentos y tenía que haber un corte. Entonces, a veces utilizamos palabras que no son lo que realmente sentimos, pero son lo que podemos decir. Y son las palabras adecuadas en el momento. Fueron las mejores palabras para que yo pudiera entender que lo que hubo se acabó. Entonces, ese momento tuve que despertar, observarme, elegirme muchas veces y elegir perdonar. Elegir no tomármelo personal, elegir ser amor, que el amor no es solamente el amor de pareja o el amor a los hijos. El amor es hasta a las flores, el amor a la luz, el amor es un sentimiento que nos hace grandes. Entonces, amar, yo creo que en ese momento no era tanto amarlo a él, era amarme a mí y amar mis decisiones que había pasado desde no sé, desde que me casé, desde que tuve las niñas, todo, porque yo le había puesto una capa negra, gris a esa vida, a esa Sara. Entonces era hacer esas paces conmigo, con mis decisiones y entender que mi vida seguía. En ese momento me quedaban un poco más de día. Quiero decirte que la calculadora no estaba tan corta. Elegirme y entender que eso no me funcionaba. Ya se casó una, tuvimos que estar en la boda y es una persona que va a estar presente, porque yo quiero que él sea yo lo que quiero para mis hijas es que tengan un papá presente, soy una madre presente, pero ese Un fue, abuelo presente después. exacto, exacto. Creo que esos dos han sido mis momentos más de mayor aplicación de este método, de despertar, de observarme y de elegirme. Algunos más cortos y otros más largos.
Sabes que es cuando estabas comentando lo de tu pareja, en realidad no era contigo. Él no era feliz. No importa quién esté a su lado, porque puede ser cualquier otra mujer. El tema es que él no era feliz, él, no Sí, es. contigo. No es eso. Y también ahí hay algo que yo me estoy dando cuenta de que si eso no hubiera ocurrido en tu vida, hoy no serías lo que eres, ni estarías ayudándole a muchas personas. O sea, había una misión que tenías que cumplir, pero si seguías con él, y No decime si estoy llegaría. equivocada, que no hubiera sido esta tu historia. No, no lo quise decir, pensé decirlo, lo sentí, pero no lo dije, así y estoy totalmente de acuerdo y te doy la total razón de que no hubiera sido yo, no hubiera sido yo, porque más que ese momento, la realización, ese darme cuenta de que no era para mí, él estaba hablando de él, me llevó a buscar, a prepararme, a querer más, porque yo dije, tú sabes qué, yo tengo que apoyar a las mujeres a que no se queden ahí, a que salgan de ese cascarón, a que se den la oportunidad de ser ellas y que vean las cosas, que puedan hacer ese reencuadre cognitivo. Porque es que cuando nosotros logramos eso, que es lo que venimos hablando desde el principio, o sea, observarme, cambiar, despertar, observarme, elegirme, eso me lleva a hacer ese reencuadre donde, no, eso no es mío, eso es tuyo. Y me dolió. Y la maravilla soñada de vivir con la persona que fue tu high school sweetheart hasta que te muera y todo eso que es también parte de un patrón, pero no necesariamente lo que me funcione a mí. Entonces, hacer las paces con eso. Podemos ser diferentes, podemos elegir otra cosa, Qué pero lo que buena sí paz. es que venimos aquí a ser felices. Y se nos está acabando el tiempo. Lo que quería contar ahí es, hay algo que yo utilizo, que aprendí. Yo a mi esposo le elijo todos los días. Yo hoy él es mi esposo, mañana no sé. Aprendí a hacer eso. Hoy es mi esposo, pero mañana yo ya no estoy en eso de que por siempre y para siempre. No, no vivo así. Él es hoy mi esposo. Y me acuerdo que cuando empecé a comentar esto dentro de mi familia, algunos quedaban así como choqueados, como que le estás eligiendo hoy y que mañana no sabes, como que vieron de otra forma, pero es real. Al ser consciente de no estar viviendo en eso de que por siempre y para siempre, no, lo elijo hoy, hoy es mi esposo. Y Y sabes, mañana cuando ya hice veremos. eso, y sabes que cuando hice eso, no te imaginas cómo me liberé. Porque ese de que como venimos, como vos decís, ya estructurado, que cuando vos te casás tiene que ser por siempre y para siempre y que hasta que la muerte nos separe. Y es como que estás ahí como que se siente más obligado. Pero cuando haces esto, como lo que yo dije recién, de elegirle todos los días, no te imaginas lo liberador que es. Me siento mucho más relajada, mucho más, porque es así. Completamente. Nosotros lo tenemos muy claro, mi pareja y yo lo tenemos muy claro. Nosotros estamos porque lo elegimos, porque lo decidimos. Pero el momento en que no se sienta lo mismo, que no nos sentamos igual, entonces cada quien lleva un camino diferente. Pero esto es para disfrute, esto por elección. Esto no es para guardar un protocolo. Esto es una elección de vida. Así mismo. Y se puede y es mucho más liberador, Sí, señora. sinceramente. Sí, señora. Bueno, Elegirse cada día. elegirse cada día. Y estamos ya casi, qué hermoso que estuvo nuestro encuentro de hoy. De verdad que sí. En este cierre de nuestro episodio de hoy, a veces pensamos que cambiar nuestra vida requiere grandes decisiones, pero quizá todo comienza con tres pasos sencillos: despertar, observar y elegir. Para mí, Sara, esto fue sinceramente muy revelador. Me encanta que incluso hicimos una dinámica de compartir estos ejercicios que ayudan muchísimo, porque muchas veces la gente dice, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago? ¿Y me estás diciendo, ya sé todo eso, pero ¿qué tengo que hacer? Por eso nació Charla Emocional, justamente para compartir esto. Y me encanta de todas mis invitadas que todas dan lo que tienen, sin recelo. Y es lo más bonito que pueda existir. Porque si cada quien hacemos esto, cada quien aportamos un granito de arena, qué mucho cambio vamos a hacer a esta humanidad. Así es. Sinceramente, me siento demasiado feliz, me siento muy emocionada, me he divertido muchísimo contigo conversando por la forma que contás
porque hablamos de temas realmente muy profundos. Pero también está esto de que cómo lo digo, cómo lo estoy expresando, para que las personas entiendan de que hay cosas que suceden en nuestras vidas y que lo que te pasa a vos le pasa a muchas personas y que no estamos solos y que de nosotros depende de cómo lo vemos o cómo el tema de nosotros hoy, de esto de cómo yo lo asumo, cómo yo lo digiero, diríamos en otras palabras, lo que nos Ujú. sucede. Así que, ¿cómo resumirías todo lo que hablamos hoy en pocas palabras para que las personas se lleven ese mensaje? Bueno, para mí es importante que nos mantengamos en cambio. O sea, la vida cambia, nosotros no nos podemos quedar atrás, nosotros también tenemos que cambiarnos. Y a veces no sabemos cómo. Y por eso les regalo este método tan sencillo, son 3 pasos. Despierta, date cuenta de eso que ya no te funciona, de ti, de qué te está produciendo o alejando de esas emociones que tú quieres vivir cada día. Observa, observa cuándo se activa eso, observa qué estás haciendo para permanecer ahí, para cumplir con eso que no quieres. Y tercero, elige esa otra cosa, elige ese nuevo yo, elígelo desde todo, desde las cosas sencillas hasta las cosas complejas. Y vas a ver cómo simplemente repitiendo esto cada día, con determinación, con intención y sobre todo con amor hacia ti, lo vas a lograr. Paso a paso, día a día, lo vas a lograr. Genial. Muchísimas gracias. Sinceramente te agradezco de corazón el hecho de compartir, de charlar. Yo me sentí demasiado bien, no sé vos, pero demasiado bien. Y sé que nuestra audiencia también. Sara, ahora, ¿cómo hacen las personas para comunicarse contigo con tus redes sociales? Si estás teniendo algún proyecto, si estás teniendo algún curso, ¿cómo las personas pueden acceder a Sara? En mis redes sociales estoy como Sara Espaillat Coach y ahí tienen acceso a mi WhatsApp y tienen acceso a todo mi contenido. También está mi email, que es saraespaillat@gmail. Es muy, o sea, es mi nombre pegadito, @gmail. Y te cuento que estoy preparando, porque tengo un programa donde es de manera individual, pero voy a ofrecer ya cuando salga para el final de la primavera, va a haber un programa grupal. Así que el que quiera, tengo disponibles mentorías de diferentes duraciones. Sobre todo, usamos diferentes métodos. Todo lo que ofrezco es basado en la programación neurolingüística y las neurociencias. También, si el cliente lo elige y si está abierto a ello, podemos trabajar con la hipnosis. Por suerte, hay mucha promoción ahora de los beneficios de la hipnosis y no es ponerse a hacer como el gato o como el perro en la televisión, nada que ver con eso. Pero sí, tenemos muchas herramientas, trabajo también con el péndulo hebreo, tenemos muchas otras cosas. Así que solamente vayan a mi Instagram, pónganme un mensajito y yo misma respondo esos mensajes directos en mis redes sociales. Así que gracias. Genial. Yo no hubiera respondido mejor porque yo hago hipnoterapia, porque la gente tiene miedo de que, así como vos dijiste que hacemos como los perros, nunca hubiera dicho mejor como lo dijiste. Sara. Gracias. Entonces ya saben, yo al final de cada video siempre pongo eh, todo junto, todas las redes sociales. Entonces hay personas que me dicen que les es mucho más cómodo porque pueden hacer un screen y ya tienen todos los datos de la persona que pasaron por charla emocional. Es mucho más fácil así. Así que Claro que sí. sí, genial. Repito, la pasé muy bien y te comprometo para otro próximo encuentro. A lo mejor ya va a ser próximo a tu lanzamiento, algo así como que las personas puedan llevar más conocimiento, hacer más dinámica, ejercicio, así como lo que estuvimos haciendo contigo. Así que fantástico. Muchísimas gracias, Sara. Con gusto. Muchísimas gracias. Avísame y lo preparamos. Genial. Yo no lo tenía, como no lo tenía planificado ese ejercicio, en verdad. Fue algo bien espontáneo, Y es todo lo mejor. fue muy orgánico. Y es lo mejor, que sale así Así es. natural, porque tenía que ser así.
¿Algo más Así es. para despedirnos? Todo de maravilla. Yo también me sentí súper cómoda contigo, con abrirme, así que muchas gracias. Gracias. Sí, porque sinceramente respeto muchísimo la forma en que te abriste y nos contaste, porque eso es importante, que la gente se dé cuenta que cómo somos humanos y que tan fácil es de cuando hablamos de esta forma, porque a veces las personas te ven así como muy lejos y claro, ella puede porque esto, no es así, todos podemos, todos tenemos esa posibilidad. Y cuando hablamos de esta forma más humana, nos damos cuenta que así de sencillo es, como vos dijiste, así de sencillo es. Así mismito. Bueno, Muchísimas gracias, Bielba. Para mí ha sido un honor, de verdad que sí. Y muchísimas estar en gracias. contacto contigo también. Exactamente, lo mismo digo. Bueno, Sara, entonces hasta la próxima y Gracias. que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias. Gracias, gracias. Bye bye.